Entre los años 1562 y 1642 comenzó a tomar importancia el teatro isabelino, el cual se desarrolló durante el reinado de Isabel en Inglaterra. Algunas de sus principales características eran la iluminación natural, cuando los espectáculos se realizaban por la tarde o al aire libre, y cuando eran en el interior se iluminaban con velas. Los decorados eran mínimos, con pocas cortinas y fondos de madera, a veces hechos en graneros, o mismo algunas veces en casas de familia, casas nobles, o a veces hasta en las plazas. Los efectos de sonido en vivo y la música, a diferencia de hoy, eran creados por los actores, que a veces interpretaban a cantantes e instrumentistas ellos mismos. Yo creo que la idea de luz natural estaba muy bien empleada y le daba al teatro características más alegres. Pero, a diferencia de hoy en día, eran una desventaja, ya que los espectáculos se tenían que realizar por la mañana o por la tarde, mientras que hoy podemos disponer de luz artificial y realizarnos en cualquier momento del día. Además, la decoración y los lugares en donde se llevaban a cabo eran mucho más elaborados que hoy en día. Y ni hablar de comparar la música y los efectos de sonidos. Hoy estamos acostumbrados a oír grabaciones sobre las que actúan los personajes. En aquel entonces, los sonidos eran creados por los mismos actores. Por otro lado, la audiencia de ese entonces era mucho más participativa, venían del espectáculo y hablaban con los actores. Las compañías teatrales eran mucho más pequeñas, tenían de 12 a 15 actores, todos eran hombres y cumplían múltiples roles, incluso en una sola obra. Además, los actores acostumbraban a estar a cargo de los accesorios, los disfraces y la venta de entradas, ya que como no había directores, la organización no era la mejor y a veces debían hasta aportar el capital. A comparación de hoy en día, que tomamos una acción muy pasiva en el espectáculo como espectadores, en aquel entonces la audiencia tenía mucha interacción con los actores, aunque a veces era para peor porque terminaban arruinando la obra para todos. En cuanto a la interpretación de los papeles, claramente estoy en desacuerdo con que no se permitiera la aparición de mujeres en el teatro. Pero, por más que me cueste aceptarlo, era algo común en aquellos tiempos machistas, y con lo que se luchaba día a día. Pero tampoco se podía esperar mucho porque los actores estaban a cargo de casi todo, e incluso aportaban el capital necesario para la obra. Era una locura. Y claramente esto también influía en el vestuario y terminaban vistiendo cosas como cortinas. Habiendo hablado de esto, ¿no se les ocurre algún escritor famoso cuyas obras fueron muy reconocidas en aquel tiempo? Así es, William Shakespeare. Él fue un dramaturgo, poeta y actor inglés y hoy en día es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Nació en Stratford-upon-Avon en abril de 1564. Fue el tercero de 8 hijos que tuvieron John Shakespeare y Mary Arden. Probablemente de niño estudió en la primaria local de Stratford School y ya cuando tenía 18 contrajo matrimonio con Anne Hathaway. Con ella tuvo 3 hijos, Hamlet, Judith y Susanna. En 1596 murió su hijo llamado Hamlet a los 11 años, lo cual se cree que fue la razón por la cual escribió Hamlet. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano. Estuvo casado con Anne hasta su muerte y sobrevivieron sus 2 hijas. Las obras de William Shakespeare son consideradas universalmente como elementos esenciales de la literatura y más allá de lo trágico que expresan sus textos, se consideran como pequeños pioneros de lo que conocemos hoy como el teatro, tomando en cuenta el teatro isabelino y todas las características diferenciales que tenía en ese momento. Pero además fue la iniciativa para la creación de lo que hoy conocemos como una industria multimillonaria. En cuanto a lo trágico, nuevamente, se suponía que era normal que él escribiera de esta manera, más allá de las tragedias o los diversos episodios que hubiera tenido que atravesar durante su vida, debido a que podría haber tomado como referencia a los trágicos griegos, tales como Esquilo, Eurípides y Sófocles. Sófocles, uno de los más famosos, y sus obras son de las más conocidas, tales como Edipo Rey y Antígona. Habiendo hablado de él, vamos a pasar a relatar en forma de resumen una de sus obras llamada Macbeth. Esta tragedia en 5 actos de William Shakespeare fue escrita probablemente entre 1605 y 1606, estrenada en 1606 e impresa en la edición in folio de 1623. Macbeth y Banquo son generales de Duncan, el rey de Escocia.
Volviendo de una victoriosa campaña contra los rebeldes, Macbeth y Banquo se encuentran en una llanura con 3 brujas que profetizan que Macbeth será primero barón de Cawdor y posteriormente rey de Escocia, y que Banquo engendrará reyes, aunque él no esté destinado a hacerlo. Inmediatamente después llega la noticia de que Macbeth, por el valor mostrado en batalla, ha sido nombrado barón de Cawdor. Tentado por su cumplimiento parcial de la profecía y por Lady Macbeth, Macbeth asesina mientras duerme a Duncan, que se había hospedado en su castillo, pero enseguida expresa el remordimiento. Los hijos del rey, Malcolm y Donalbain, huyen y Macbeth se apodera de la corona. Pero todavía queda un obstáculo en su camino. Las brujas habían profetizado que el trono iría a parar a la familia de Banquo, por lo cual Macbeth decide hacer desaparecer a él y a su hijo Fleance. Banquo muere, pero Fleance logra escapar. Perseguido por el espectro de Banquo, que se le aparece durante un banquete, Macbeth consulta a las brujas, que le dicen que se guarde de Macduff, barón de Fife, que solamente alguien no nacido de mujer podría vencer a Macbeth, y que solo será vencido cuando el bosque de Birman se mueva y lo ataque en Dunsinane. Por estos 2 últimos anuncios, que parecen de imposible cumplimiento, Macbeth recupera la confianza. Entretanto, el primogénito y legítimo heredero del rey asesinado Malcolm ha empezado a reclutar un ejército en Inglaterra para recuperar el trono. Sabiendo que Macduff se ha unido al príncipe legítimo, Macbeth hace asesinar a Lady Macduff y a sus hijos. Lady Macbeth, a quien había caído el mulmano la puñal en intentar asesinar a Duncan y ver en él por un momento a su propio padre, pierde la razón e intenta en vano hacer desaparecer de sus manos la visión de la sangre. Finalmente muere. El ejército de Macduff y de Malcolm ataca el castillo de Macbeth. Pasando por el bosque de Birnam, cada uno de los soldados corta una rama y detrás de esta cortina de follaje avanzan contra Dunsinane. En el ataque final, Macduff, que no había nacido de mujer, sino de un cadáver, pues fue sacado del vientre materno cuando su madre ya había fallecido, da muerte a Macbeth. Se cumplen así los augurios que parecían imposibles y Malcolm sube al trono. A continuación, tendremos el placer de escuchar una entrevista hecha a una especialista en las obras de Shakespeare. Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Mariana Barrera, una especialista de obras literarias y letras. Y bueno, pasó mayormente analizando obras de Shakespeare y hoy vamos a hablar de Macbeth. Bueno, queríamos empezar con la pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la obra? Bueno, principalmente el drama es un homenaje al rey Jacobo I, pero de Shakespeare, Macbeth es sin duda la más vigorosa. Según lo que dijo August Wilhelm von Schlegel, después de la Odisea de Esquilo, la poesía trágica no había producido nada más grandioso ni nada más terrible. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué podrías vos analizar de las ambiciones que recorren la obra en sí? Se puede sentir una atmósfera iracunda durante toda la obra, desde el principio de los versos hasta el final cuando se cumple la profecía. Además, los vaticinios de las brujas constituyen un gran sortilegio infernal que le revelan a Macbeth su no confesada ambición y aspiraciones. Bueno, y con respecto ya a la tercera pregunta, que nada, habiendo leído la obra, podemos entender que es un clima bastante pesado el que la recorre. ¿Vos qué podrías agregar al respecto? Bueno, yo creo que sí, que es bastante pesado, se toca muchísimo la fatalidad y como en la casa de Atrigas también pasa exactamente lo mismo a pesar de que es varios años después. También se toca mucho el horror y la congoja y se puede decir que hay cierto aire de irracionalidad en todo el drama. Además, el propio Macbeth en el acto 5, escena 5, dice que la vida está como controlada por un ser que lleno de furia y de... como un ser irracional, sí, claro, que es un idiota, prácticamente. Bueno, creo que con eso podemos finalizar la entrevista. Espero que hayas pasado muy